Voy a compartir ahorita una breve presentación, de tal manera que podamos como ver ciertos conceptos o algunas cosas que quiero que compartir con ustedes. Entonces, bueno, en este caso voy a estar hablando un poco del origami arquitectónico, sobre técnicas de plegado y pues para esto vamos a planear o a seguir esta agenda, mejor dicho, y a plantear ciertas cuestiones. Vamos a ver algunas aplicaciones del origami en relación a la arquitectura. Voy a presentar algunos ejemplos. Quiero hablar un poco de los principios de diseño en el origami, porque esto se puede trasladar a otras, a otras áreas, ya sea arquitectura, ingeniería, incluso se utiliza mucho como, como técnicas de plegado para algoritmos en computación, ¿verdad? Entonces, a partir de estos breves teoremas, por así decirlo, que vamos a ver el día de hoy, pues podemos involucrar y hablar un poco de diseño ya más adelante. Ya viene la parte del taller, vamos a hacer algunas figuras y dependiendo del tiempo, pues vamos a trabajar corrugados, plegados en B, una caja espiral que se va facilísima, que lo vamos a trabajar aquí y tal vez plantean ustedes alguna variación. Voy a trabajar con ustedes un cilindro plegado, eh, que en un momento les voy a enseñar el ejemplo, porque hay diferentes tipos de cilindros que se pueden trabajar, pero la construcción de este cilindro me parece a mí muy interesante. Y de último vamos a dejar un pequeño espacio de preguntas. Solo para ponernos como un poco en contexto, estas son como las diferentes aplicaciones que tiene el origami, eh, ya sea desde un punto de vista físico, cognitivo, emocional, pero si nos vamos a esta parte de aplicaciones, pues se ha utilizado como regalos, terapias, diversión. Yo usualmente trabajo en este ámbito educativo, ¿verdad? Yo como didacta de la matemática suelo utilizar el origami como una herramienta didáctica y se ha aplicado en decoración, pero también por mi parte comentarles de que hay diferentes aplicaciones en arquitectura y en ingeniería. Llámese así estructuras plegables que permitan modificar la acústica de un teatro o diferentes aplicaciones que se están dando actualmente. Hay microrobótica, hay un tipo de plegado que se está utilizando para satélites, es decir, hay mucha ingeniería o muchas aplicaciones en arquitectura y diseño. Hay varias aplicaciones que se pueden trabajar en diseño. En el 2004, Joaquín Oleastro empieza a introducir este término de horitectura, sobre todo en la arquitectura sostenible, que voy a hablar un poquito, realmente no voy a profundizar tanto en esto. Hay muchas investigaciones que se están dando actualmente a nivel internacional y por mi parte, pues si es como motivarles a que puedan seguir esta línea de investigación e ir buscando como aplicaciones y de qué manera la pueden implementar ustedes ya en su campo laboral, ¿verdad? Ya más adelante. Se han trabajado estructuras geodésicas a partir de estas estructuras, de algunas cosas que vamos a trabajar el día de hoy, cilindros plegables, antenas solares plegables y como parte decorativa. Permítanme un momento. Vamos a ver, sí, vamos acá. Entonces, este es el cilindro que vamos a trabajar el día de hoy. Va a salir de una hoja que tengamos a la mano, pero hay que hacer algunos cortes y la forma base del cilindro no es que sea precisamente un rectángulo, sino cambia aquí la figura que vamos a formar, ¿verdad? Entonces, hablando un poco de lo que es la arquitectura, como método de diseño, eh, implementa lo que son conceptos de origami a lo que es una arquitectura cinética, plegada y sostenible. Eh, Dentro de esta línea, por así decirlo, de lo que he leído e investigado, pues busca que sea dinámica o en este caso cinética, que sea liviana y que se pueda adaptar al contexto, que se pueda adaptar
y esto permite que las estructuras se puedan montar y desmontar, que tengan como cierta dinámica y que se pueda trasladar y adaptar. Llámese esto, podrían ser paneles solares que a través de algún plegado que vamos a ver el día de hoy, aquí creo que lo tengo en la mano, no sé si pueden ver ahí mi cámara, pero es este plegado, y este plegado lo están implementando en muchas aplicaciones, en acústica, y estaba viendo ahora que lo están trabajando en un modelo, no es precisamente esta estructura, pero esta estructura ayuda a modificar ciertos sonidos de carreteras, por así decirlo. Muy bien. Esto es dentro de la parte de la arquitectura. De esto pueden buscar o investigar mucho más y que vaya como alineado a lo que están, a lo que vayan a investigar más adelante si son estudiantes. Estas son de los trabajos que se pueden plantear desde esta parte de la arquitectura. Vamos a ver. Pero, acá está la parte de los satélites que les comentaba. Les voy a pasar un pequeño videito de un plegado que tengo sobre algo que podría plantearse de esa manera. Estos cilindros que son plegables, es decir, que la estructura se puede, tiene movimiento, es decir, es dinámico y puede como disminuir o crecer, por así decirlo, dependiendo de lo que se necesita. Y así diferentes estructuras o superficies que podamos ir creando. Pienso que ahorita voy a pasar a algunos ejemplos que quiero como compartir con ustedes y mucho de lo que voy a platicar el día de hoy es de este autor, Paul Jackson. Él trabaja, bueno, él es arquitecto y mucho de su técnica de plegado, mucho de lo que involucra dentro de su línea de trabajo, investigación, pues parte de los plegados y las diferentes formas que se pueden obtener, ¿verdad? También quiero recomendar el perfil de Yamila Regini. Ella es argentina y ella es profesora de matemáticas, pero tiene influencia de arquitectura, de las artes. Ella lleva cursos de bellas artes y, y se ve mucho en su obra este tipo de técnica, ¿verdad? De las aplicaciones que se tienen, pues pueden ser decorativas para pantallas de lámparas, entre otras. Y este tipo de plegados, si se dan cuenta, son como muy geométricos. Y el hecho de que sean geométricos y hablar un poco de esa topología, por así decirlo, de las figuras, pues es algo que nos permite a docentes de matemáticas poder involucrarlo en las clases, ¿verdad? Utilizarlo ya como recurso didáctico y a ustedes en especial, pues, de tener realmente una buena base de geometría para poder analizar el comportamiento de los materiales, analizar ángulos, pliegues y demás, ¿verdad? No voy a entrar a cálculo de, de diagonales, por así decirlo, pero sí pueden ir haciendo esas pruebas. Por lo que sí recomiendo que tengan una base de geometría bastante amplia para poder crear más cosas más adelante. Estas ya son algunas de las cosas que he hecho. Vamos a trabajar este tipo de plegado y a este tipo de plegado pues les realicé ciertos cortes para que me funcionara como una lámpara. O podemos trabajar pliegues que no sean necesariamente verticales u horizontales, sino que la estructura también puede salir de pliegues en diagonal. También, sí, esto también se me olvidaba, vamos a utilizar el origami como un recurso para esta sesión como técnica de plegado. No vamos a trabajar como esta parte del origami puro o, o esta visión muy ortodoxa del origami donde partimos de un cuadrado de papel, sino más bien podemos modificar el papel
ya sean rectángulos, círculos en este caso, o incluso triángulos, hectágonos, en fin, aquí ya la creatividad va a pasar por parte del diseñador e implementar estos tipos de plegados para poder llegar a un resultado, ¿verdad? Acá, si me permiten, quiero mostrarles, ¿dónde estoy? Aquí estamos. Permítanme, acá. No sé si se pueda ver ahí el videito, pero este es lo que les mencionaba del plegado que se puede implementar para los paneles solares, ¿verdad? Que lo que se busca es que se reduzca una cantidad de área y que esa área se pueda expandir más adelante. Y en el caso del plegado circular, pues es una sucesión de pliegues en B utilizando una hoja circular y ya solo se va moldeando para obtener la figura que se desea, ¿verdad? Aquí esto es una sucesión de pliegues circulares, perdón, una sucesión de pliegues en B, y esto ya es un tipo corrugado que se transformó en como una base de cilindro y que va tomando cierta forma, se va adaptando en función a cómo se mueva. Es decir, pueden haber diferentes aplicaciones. Eso quiero decir en esta parte. Y aquí, así como les mencionaba, pues ya va a ir dependiendo de la creatividad que tenga el diseñador para plantear este tipo de estructuras o este tipo de formas. Continuando acá, permítanme. Bien. También, en este caso voy a regresar un poco a hablar de Paul Jackson. También hay una línea de trabajo, por así decirlo, en la que se plantea que la superficie que se va a trabajar solo incluya un pliegue, es decir, que se pueda crear algo a partir de solo un plegado. No se requieren más de 2, 3 pliegues, sino que con un solo pliegue o con una sola marca se pueda crear algo interesante. Esta es la técnica de un solo pliegue, o incluso se ha llegado a hablar del no pliegue, es decir, que solo se moldea la superficie de tal manera que no hay pliegues, no hay otra situación acá. Y parte de lo que está aquí moldeado, por así decirlo, aquí en esta primera o en la tercera, se trabaja con wet folding, se llama la técnica, que se va humedeciendo el papel y a través de humedecer el papel se va moldeando, se le va dando forma al papel. En algunos casos, pues ayuda a plegar el papel, pero en este caso se buscaba que tuviera cierta forma, que no tuviera ningún plegado, pero que tuviera al mismo tiempo esa curvatura o ese efecto. Bien, excelente. También se pueden plantear curvaturas, pliegues curvos, ¿verdad? Acá en este caso utilicé una regla francesa para una plantilla francesa, la curva francesa, perdón, en la que gracias a esas curvas pues se puede trazar esa recta o esa curva en la superficie y gracias a esa marca pues se puede plegar el papel y se pueden trabajar curvas. Aquí se dificulta un poco el plegado porque al hablar de plegado usualmente hablamos de segmentos de rectas y se dificulta un poco. Esto que está aquí a la par, esta blanca donde ven ustedes varias rayas y líneas y demás, fue un intento de diseñar yo un cilindro plegado y en este caso pues lo que dije fue, bueno, vamos a
a diseñar en AutoCAD. Agarramos AutoCAD, tracemos algunas rectas, imprimimos la hoja y nos tiramos a diseñar, a plegar, perdón. Y al entrar a este proceso, pues nos damos cuenta que hay ciertas partes o ciertas líneas que no se marcan o no se doblan. Y esto es porque el papel o parte de la teoría del origami tiene ciertas características o ciertos teoremas en las que se puede llegar a plegar, a tener ciertos pliegues, pero el hecho de que ya esté plegada la hoja no quiere decir que se vaya a terminar de doblar, por así decirlo. Entonces, siguiendo esta idea, es que quisiera hablar un poco de estos como principios de diseño dentro de la parte del origami, para que más adelante, en algún momento, tal vez ustedes vayan a diseñar algo o vayan a utilizar el papel para diseñar algo y ese algo más adelante se transforme en una estructura o algo que se les ocurra, pues hay que tomar ciertas como características o ciertos principios que se encuentran dentro de la teoría del origami. Entonces, por lo general vamos a tomar o vamos a tener dos tipos de pliegues, uno que es en valle y uno que es en montaña. Por así decirlo, el pliegue que está aquí abajo es lo que conocemos como pliegue de valle, y este que está aquí arriba lo conocemos como pliegue de monte. Son como los dos pliegues básicos dentro del origami, y de ahí pues se van desarrollando otro tipo de pliegues u otro tipo de simbología, pero que para el taller del día de hoy, con que tengamos claro lo que es un pliegue de valle y un pliegue de monte, pues es lo que necesitamos, ¿verdad? Algo que también hay que tomar en cuenta, tal vez las definiciones acá pueden ser un poco matemáticas, pero que es nada más de comprender aquí esta parte teórica e ir identificando, tomando estos criterios ya cuando diseñen, ¿verdad? Dentro de un cuadrado de papel, acá es dentro de un cuadrado, pero puede ser dentro de un rectángulo, dentro de una superficie, pero hay un punto o hay un vértice cono o vértice simple que está dentro de del cuadrado de papel, es decir, que se encuentra en toda esta área, ¿verdad? No contemplamos los vértices del cuadrado en sí, sino lo que tomamos en cuenta son aquellos puntos o posibles vértices que se puedan formar dentro de este cuadrado. Entonces se le llama vértice cono o vértice simple a ese punto donde convergen diferentes pliegues o diferentes dobleces dentro del papel, ¿verdad? Y, por ejemplo, este va a ser 1, este va a ser nuestro segundo pliegue que converge al punto C, este lo vamos a tomar como el tercero, este como el cuarto, este como el quinto y este como el sexto, ¿verdad? Cada una de esas, cada uno de esos segmentos de recta llegan a ese punto C. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es el teorema de Maekawa-Justin, y es que en un modelo o en uno de estos vértices cono, para que se pueda plegar, esto es en dos dimensiones, pero para que se pueda plegar hay una diferencia de dos entre valles y montañas. Eso lo voy a explicar ahorita en un momento, no hay problema con eso. Y dentro del teorema de Kawasaki, habla de que cuando hay varios pliegues dentro de ese vértice cono o vértice simple, los ángulos alternos, ya sean los ángulos pares o los ángulos impares, dan 180. Esa demostración la vamos a trabajar ahorita en un momento, como para que vayamos teniendo en cuenta de dónde surge el teorema de Maekawa y el teorema de Kawasaki-Justin. Y esto pues nos da ciertas nociones de que existen plegados que no podamos realizar, es decir, hay un conjunto de pliegues que van a formar algo, pueden crear volumen,
pero el hecho de que se junten esos pliegues no quiere decir que vaya a formar una figura en concreto o que se pueda trabajar de manera bidimensional, ¿verdad? Ahí estamos. Eso sería como la parte teórica de lo que quería compartir ahorita en este momento. De los materiales que vamos a trabajar ahorita y ya vamos a empezar a plegar, cortar, pegar y demás, pues es que tengamos algunas hojas de papel, ya sea oficio o carta, realmente no hay mayor inconveniente con eso. Un lápiz, lapicero, regla, tijeras y si tuvieran a la mano, porque se me olvidó, que tengan pegamento. Y si no, pues ahí les voy a indicar en qué parte se coloca pegamento y ya más adelante lo pueden ir colocando. Muy bien. Voy a cambiar de posición. Voy a cambiar de cámara, por así decirlo. Y les voy a pedir que tengan a la mano ahí una hojita de papel. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a agarrar una hojita de papel. Y de este rectángulo que tenemos por acá, vamos a sacar un cuadrado de papel. ¿De acuerdo? Para quienes ya saben hacer un cuadrado de papel, pues nos podemos adelantar. Para quienes no, pues lo que vamos a hacer es que este lado que tenemos por acá, de este rectángulo, pues la vamos a llevar al lado más largo. Lo alineamos bien y presionamos. Ahí estamos. Acá tenemos que procurar que nos quede bien la esquina. Y aquí esto lo voy a rotar. Este lado que nos queda acá de exceso, bueno, acá lo que hay que hacer es cortar este exceso que tenemos por acá. Si gustan lo pueden cortar de una sola vez. Yo lo que acabo de aprender es que se puede hacer este pliegue acá. Se pliega esto, se da vuelta y doblamos esto acá. Y se alinean las dos diagonales de ambas capas y plegamos. Pero aquí ya es otro método para poder obtener ese cuadrado de papel. Aquí ya cortamos, desdoblamos y tenemos este pliegue. Acá voy a trabajar con esta como simbología. Lo que vaya a trazar yo en rojo va a ser pliegue de monte y lo que esté en azul lo voy a trabajar como pliegue de valle. ¿Verdad? Monte habíamos hablado que es esta cúspide que tenemos por acá y valle es este punto que tenemos por acá. Vamos a procurar que nuestra primera diagonal esté doblada de esta manera y ese es un pliegue de valle, ¿cierto? Ahora vamos a trazar otra diagonal en pliegue de valle que una los otros dos vértices del cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta que está acá ya la teníamos doblada. Desdoblamos. Y ahora esta que está acá. Y ahora lo que vamos a hacer es doblar a la mitad en pliegue de monte de este lado. Doblando esto aquí hacia atrás. ¿Sí? Te voy a marcar acá. Y esto que está por acá es nuestro pliegue de monte.
Muy bien. Si plegamos esto así, guiándonos de los pliegues que tenemos, nos queda este triángulo. Y a este punto que tenemos acá, del vértice del triángulo, es lo que llamamos vértice cono. ¿De acuerdo? Esto que está acá es nuestro vértice cono. Y por la geometría que está acá, si nos damos cuenta, esto es un ángulo de 45 grados. Este que está acá es de 90 grados. Este que está acá es de 45 grados. De aquí para acá son 45 grados. De aquí para acá son 90 grados. Y de aquí para acá, 45 grados. Este sería el ángulo 1. Este sería nuestro ángulo 2. Esto sería nuestro ángulo 3. Esto sería nuestro ángulo 4. Esto sería nuestro ángulo 5 y esto sería nuestro ángulo 6. Regresando un poco a lo que les comentaba de la parte teórica, si no, se dan cuenta, aquí tengo 1, 2, 3, 4 pliegues de valle y 2 de monte. Uno de los teoremas decía que la diferencia entre los pliegues de monte menos los de valle, entre barras de valor absoluto, siempre va a ser 2. Regresando a esta parte, tenemos 2 de monte menos 4 de valle dentro de barras de valor absoluto, esto es 2, ¿verdad? Acá esto me queda menos 2, como están barras de valor absoluto, sigue siendo 2. Y esto se cumple para cualquier vértice que sea plano. Es decir, para cualquier vértice que se llegue a tener de manera bidimensional. Y lo otro es que los ángulos alternos o la sumatoria de los ángulos pares nos da 180 y la sumatoria de los ángulos impares nos da también 180. Entonces, trabajando en pares, este es ángulo 1 más el ángulo 3 más el ángulo 5. Nos tendría que dar como resultado 180. Esto quiere decir que el ángulo de 45 grados más el otro ángulo de 45 grados más este ángulo de 90 nos da 180. 45 y 45 son 90. 90 y 90, 180 grados. Y esto fue algo que aprendí tiempo después en la parte de diseño, porque trazaba yo rectas, pliegues y demás y no me quedaban plegados correctamente. Entonces hay que tomar en cuenta, estos son detallitos, pero que más adelante espero yo les pueda servir en lo que es la parte de diseño si tienden a trabajar con estructuras plegables. Y ahora sí vamos a plegar un poco, ¿verdad? Vamos a hacer este plegado que tengo por acá. Lo vamos a trabajar de esta manera y ya más adelante ustedes, teniendo esto aquí presente, pues ya pueden ir creando otro tipo de estructuras o de superficies que puedan como expandirse o contraerse. Esto va a ir como dependiendo de qué es lo que queremos, ¿verdad? Y esto que está acá, esto que trabajé aquí en grande, es el mismo, tal vez no es el mismo plegado porque no son los mismos ángulos, pero es el mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar una hoja de papel, tamaño carta u oficio. Yo aquí voy a trabajar con una hoja tamaño carta. Y esta hoja la voy a dividir en 4 partes. Si se dan cuenta, mi hoja aquí está de manera horizontal y la voy a doblar a la mitad. Desde acá. Voy a doblar, desdoblar y otra vez a la mitad. De ambos lados. Y aquí acabamos de hacer
esta división en 4 y nuestros pliegues están en valle. Para este diseño, estos 3 pliegues, sí aquí lo voy a girar y voy a repetir el procedimiento de tal manera que el pliegue me quede tanto valle como monte, ¿de acuerdo? Porque este diseño sí sufre ciertos cambios al momento de plegarlo. Y de plegarlo y desdoblarlo. Muy bien. Y ya que dividimos en 4 de manera vertical, vamos a repetir el procedimiento de manera horizontal. Como quien dice, creando una cuadrícula. Bueno, que no es una cuadrícula porque no estamos formando cuadrados. Es como, he escuchado el término como de malla. Se está formando una malla en la hoja de papel con estos pliegues. Muy bien. Entonces, si tienen a la mano un lapicero sería excelente, porque lo que vamos a hacer es que de los puntos que vamos formando de estos rectángulos, vamos a encontrar ciertos puntos y a raíz de esos ciertos puntos vamos a construir unos segmentos de recta y los vamos a ir plegando. Aquí lo estoy rayando solo para que se pueda ver en la cámara, no es que se haga, ¿de acuerdo? Muy bien. Hago esto con la finalidad de que podamos encontrar ciertos puntos de manera fácil. Por ejemplo, aquí voy a trabajar con este punto que está acá, este que está aquí, este que está por acá y este otro que está aquí. ¿Sí se puede ver ahí en la pantalla? Sí, Sí. se ve. Sí, se ve. Sí, gracias. Gracias. Entonces, ahora sí, esto sí sería bueno que lo trabajen con regla y un lapicero, o un lápiz o algo que les permita dejar una marca en el papel. Y este que está acá. Si se dan cuenta, esto lo trabajé en rojo porque este pliegue que voy a formar acá va a ser pliegue de monte. Y ahora aquí voy a hacer lo mismo, voy a ubicar estos puntos en azul porque lo que voy a plegar ahorita o lo que se va a plegar ahí va a ser pliegue de valle. ¿De acuerdo? Y aquí repetimos como el mismo patrón, es decir, era rojo, azul, ahora va a ser rojo. Y luego va a ser aquí azul. Yo aquí lo voy a hacer de esta manera, pero si lo pueden hacer con regla y su lapicero sería buenísimo. Para que quede marcado allá la hoja y el plegarlo sea más fácil. Y sea lo más preciso posible. Ahí está. Y algo que va a ocurrir, voy a desdoblar esto, es que las verticales de la primera fila, por así decirlo, son de valle y de la segunda son monte. Tercera valle y la siguiente monte. Y acá sí cambia la dirección en la que se va a plegar esa vertical.
Este rayado lo que nos permite es como facilitar el plegado. Se puede plegar de unas 2, 3 maneras diferentes, pero a veces el plegarlo de esa manera implica juntar demasiadas capas y no va quedando de manera exacta. Entonces sí, en este caso sí sugiero que se realicen todos los pliegues o que lo puedan trazar y ya después empezamos a plegar. ¿De acuerdo? Lo que está en rojo es monte y lo que es azul es valle. ¿Cómo van con su rayado? ¿Vamos bien? Acá, si lo viéramos desde un punto de vista de diseño, el módulo es lo que se repite, por así decirlo, dentro de toda esta área. Y pues el plegar este módulo pues también nos permite llegar a obtener el resultado, ¿verdad? Esto que está aquí es valle, lo tengo que plegar en la otra dirección. Se dan cuenta el hecho de que hayan creado esos pliegues, las verticales que tenían van como adoptando esa forma. Y acá ya podemos ir viendo cómo va adoptando esa forma o incluso ese comportamiento del papel. La siguiente es monte. Y esta última. Si se les facilita hacer pliegues en monte, lo que pueden hacer es que plieguen la primera monte, le dan vuelta, la siguiente la trabajan monte, le dan vuelta, monte, y acá a esta le voy a dar vuelta para trabajarlo en monte. Si se les facilita plegarlo de esa manera. Ahí estamos. De manera de comentario, pues este tipo de estructura he visto que la utilizan para modificar acústica en teatros, es decir, dependiendo del evento que vaya a haber y demás, pues el hecho de que esto vaya modificando, si se dan cuenta, va modificando de altura, por así decirlo, puede expresar como una superficie que tiende a ser horizontal, pero que también puede tener cierta altura, y el hecho de que las ondas topen dentro de estas superficies, modifica la acústica, o puede modificar la acústica. ¿Qué más he visto yo con este plegado? Superficies y en parte decorativa. Otra de las cosas o de las aplicaciones que no coloqué, pero sí hay aplicación en vestidos con técnica de plegado y otros materiales. Yo acá, propiamente técnica de plegado no he trabajado, pero sí he trabajado, ¿cómo le digo? No he trabajado con tela, pero sí he trabajado origami figurativo con tela típica de Guatemala y otro tipo de materiales. Podemos trabajar con diferentes tipos de plegado o incluso trabajamos con madera u otras superficies y lo que se va trabajando acá donde está el plegado es la bisagra o metal, ¿verdad? Acá, solo para mostrarles, esto que estoy trabajando acá son módulos FIS, se llama. Los estoy trabajando con acetato y con 3 de estos módulos FIS se forma esta pirámide.
que se llaman nodos y a partir de estos nodos se van formando acá estos como hexágonos o pentágonos y dependiendo de cómo se vaya armando se pueden crear cilindros, superficies planas o esferas. Pueden como aumentar la escala, disminuir la escala, o qué les digo yo, pueden crear X cantidad de estas piezas y las pueden ir uniendo. Y demás. Yo aquí esta creo que esta es la misma. Sí, es la misma. Entonces, por ejemplo, aquí el papel, yo puedo haber utilizado un papel con esta altura y este largo. Y con eso obtengo ya una estructura ya más grande, por así decirlo. Y acá sí recomendaría que se arme como ese rayado para que sea lo más preciso posible en cada uno de los pliegues que vayan a trabajar, ¿verdad? Porque hay otras formas de poder plegarlo, pero a manera que se van juntando las capas, hay cierto margen de error con los plegados, entonces no es como muy recomendable, por así decirlo. Sí, esto a veces requiere algo de paciencia, de trabajo y a veces, y les voy a ser honesto, a veces no nos sale a la primera, ¿verdad? A veces nos sale a la tercera vez, cuarta vez que uno lo va planteando y esto que está acá, en algún momento lo pueden encontrar como teselados de origami, pero en lo personal cae más como a una definición de corrugados en origami. Entonces, si buscan corrugados o teselaciones, a veces salen estos plegados, ¿verdad? Con esta ya estamos. Voy a pasar a otra, ¿les parece? Vamos a trabajar esta que tengo por acá. En algún momento tal vez lo habrán visto de esos videos que aparecen en distintas redes sociales y demás, pero ahorita lo están aplicando como muros para policías en términos de tiroteos, por así decirlo. Entonces tienen la estructura ya armada, con todo lo que implica, me imagino que el metal y la tela que utilizan para hacer estos muros. Se coloca el muro, se despliega y ya tienen el muro, por así decirlo. Y de esto pueden ir sacando diferentes cosas. Yo aquí esto lo puedo doblar aquí a la mitad y ya tengo como esta forma o esta base. Y podemos ir sacando conclusiones de qué se puede hacer, qué no podemos hacer, qué se recomienda o qué no. Entonces, vamos a tomar otra hojita que tengamos a la mano. Y lo que vamos a hacer es que este lado largo que tenemos acá, yo aquí lo tengo de manera horizontal, lo vamos a dividir en 8 partes iguales, ¿verdad? Es decir, primero acá a la mitad. Acá desdoblamos, dividimos a la mitad de la mitad. Y acá también a la mitad de la mitad. Sí, aquí estoy trabajando con hojas tamaño carta u oficio. Y si se han dado cuenta, por lo general no he hablado como de medidas, pero es porque prefiero enseñarles como la técnica del el procedimiento, reconocimiento de pliegues, y quizás ya más adelante, ustedes ya diseñando y pensando, pueden decir, ah, bueno, a mí me conviene que esta distancia que esté acá sea de 2-3 centímetros, y no de los 8-10 que están aquí, si no estoy mal, 7 hay acá. Y ya ustedes van a ir modificando las medidas en función del diseño que están planteando. Entonces aquí ya dividimos en 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer una vez más aquí a las mitades. De tal manera que tengamos en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está.
Ya tenemos nuestra división en 8 partes. Y este procedimiento lo vamos a repetir lo mismo de manera horizontal, de tal manera que tengamos rectángulos. 8 por 8 son 64 rectángulos. El primer pliegue a la mitad. De nuevo a la mitad de la mitad. Acá también a la mitad de la mitad. Y desdoblamos. Acá tengo 1, 2, 3, 4. Todavía hay que dividirlos a la mitad. Aquí lo voy a girar para poder ver bien. Ahí estamos. Bien. Para plegar tendríamos que tener 8 columnas y 8 filas. Entonces lo que vamos a hacer es armar como un abanico de manera horizontal. ¿De acuerdo? Esto nos queda algo así. Vamos a procurar tener esto de esta manera, es decir, empezamos acá abajo, tenemos el primer monte, valle, monte, valle, monte, valle, terminamos en monte y hay una capa que termina aquí abajo. ¿De acuerdo? Así es como vamos a ubicar esta tira. ¿De acuerdo? Tenemos nuestro acordeón o este pliegue así tipo abanico y tenemos que tener esto plegado de esta manera. Yo aquí tengo enumerados los rectángulos. En el tercero vamos a ubicar la parte, como quien dice, el vértice inferior de este rectángulo y luego este punto que tenemos acá arriba y trazamos esa diagonal. Dejamos 4, 5 y en el 6 lo hacemos de nuevo, solo que de la otra diagonal, por así decirlo. Muy bien, aquí al desdoblar, voy a desdoblar esta parte y acá voy a trabajar similar a los pliegues que hicimos en esta estructura, solo que se va a formar aquí todos estos montes. Y acá arriba igual. Solo que es como si trabajáramos la simetría respecto a este eje. Todas estas diagonales que formamos acá son monte. Este es monte. Monte, monte y monte. Y esta puesta aquí es Valle. valle, valle. Muy bien, entonces si lo planteamos desde el acordeón que teníamos, solo vamos a marcar esto monte, esto que está aquí es valle, monte, valle, monte, valle y monte. Y esto es porque el pliegue va a cambiar en estas que tenemos acá.
Entonces, este que es monte va a pasar a ser valle, en este punto pasa a ser monte y después pasa a ser valle. Y lo mismo acá. Aquí esto es valle, esto que está aquí va a ser monte, valle, monte. Y en todo ese rayado va a cambiar la dirección de ese plegado. Muy bien, y con esto pues aquí tenemos nuestro patrón de pliegues, perdón. Y ya nos queda solo plegar lo que nos toca plegar. Lo que está en monte lo trabajamos en monte y lo que está en valle lo trabajamos en valle. Si lo trabajan con lapicero o con lápiz o con algo que pueda marcar el papel, pues esta parte se les va a facilitar. Y aquí tendríamos nosotros esta como bóveda plegable, pero que la pueden ir juntando e ir viendo como que otras cosas salen o cómo se ve de este otro lado. Aquí ya vamos a ir, o ya vamos jugando un poco, por así decirlo, con el papel y viendo qué nos sale, ¿verdad? Como de alguna manera estamos en esta parte de exploración con el papel, pues podemos ir jugando con el papel y ir viendo qué formas salen. Una cosa que pueden hacer es que lo acomodan en abanico, por así decirlo, y luego estiran esta parte sin perder este como abanico y luego van presionando acá los valle, y aquí es de irle dando forma al plegado. Como les decía, tal vez hace un momento que esto a veces no nos sale a la primera, a veces hay que repetir unas 2, 3 veces. Es como lo interesante también de ir aprendiendo de esto, ¿verdad? Acá incluso, ¿qué les digo? Aquí tengo yo esta forma y este patrón de pliegue, pero puede ser que, voy a agarrar esto. Estamos hablando de que quieren ustedes hacer una base para una lámpara. Entonces, teniendo esto, yo ya sé que lo que tengo que hacer es repetir este patrón en una longitud mucho más amplia, realizar el pliegue para que esto que está acá tenga como la forma o ya la forma completa de una pantalla para lámpara. Entonces aquí es cuestión de ir jugando con esto, o incluso acá, tijeras, pueden ir haciendo cortes, por así decirlo, para ver cuál es el resultado de haber hecho ese corte. O si no querían que quedara como muy triangular y quisieran ver cómo queda de una manera circular, pues vamos obteniendo diferentes resultados que nos interese cómo ver y visualizar. Aquí ya ver dependiendo de qué estamos buscando o qué queremos
qué formas obtenemos, qué resultados incluso podemos obtener de hacer esos cortes. Vamos a trabajar tal vez una última figura, que es una caja en espiral. Vamos a trabajar este tipo de plegado. Esta que tengo aquí la trabajé con cartón chip de calibre 180, pero nos sale bien con una hoja de papel. Y es interesante ver cómo a medida que vamos trabajando con diferentes materiales, pues la resistencia del plegado va cambiando. En YouTube tengo un video donde le coloco como 4 o 5 libras a esta estructura con bolsas de frijol y de arroz que tengo a la mano y soporta, puedo decir ahorita que por lo menos 3 libras soporta bien. Entonces son cosas que se pueden ir trabajando, ¿verdad? Incluso esta, con la arquitecta Bianca Arias, en algún momento hicimos un plegado similar a este, solo que como para una mesa. Fue como interesante ver este tipo de plegado ya en otro tipo de materiales. Entonces, acá los voy a molestar con una hojita de papel. Y acá sí vamos a hacer un rayado con medidas, ¿verdad? En la que voy a dejar 2 centímetros. Acá, no, vamos a ver, voy a dejar 4 centímetros aquí abajo y 4 centímetros acá arriba. Aquí vamos a dejar 4 centímetros y aquí vamos a dejar 4K. 4K. Puede ser carta u oficio porque no varían mucho los ángulos. Y ahorita voy a explicar esa parte de los ángulos. De acuerdo, vamos a tirar esas 2 líneas, no sé si se pueden ver ahí. Vamos a dar 4 centímetros de manera horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Aquí dejé 4 centímetros acá y 2 centímetros de este lado. En valle. Bueno, aquí tengo ya las plegué, desdoblé estas y esta pestaña de 2 centímetros la voy a dejar plegada, ¿de acuerdo? La voy a dejar así. Y ahora este nuevo rectángulo que tenemos por acá, lo vamos a dividir en 4 partes, es decir, voy a doblar esto acá de esta manera. Y acá plegamos. Desdoblamos y es nuestro pliegue de valle. Ahora a la mitad ambas, siempre teniendo en cuenta que la pestaña esta está aquí plegada, ¿de acuerdo? Y esto también. Muy bien. Aquí ya dividimos en 4 partes iguales y están, si se dan cuenta, todo lo que tenemos acá plegado está en valle. Esta pestaña nos va a servir acá para pegar esto aquí y vamos a trabajar como quien dice este paralelepípedo. No es cilindro cuadrado, pero esa es la idea, ¿no? Vamos a trabajar con esta figura geométrica. Y lo que tenemos que ver ahora es que
vamos a trazar unas diagonales. Y estas diagonales sí van a estar en pliegue de monte. ¿De acuerdo? Esto se viene para acá. No importa si están en inclinación a la derecha o a la izquierda, lo que sí hay que tomar en cuenta es que las 4 tienen que tener la misma inclinación. Y estas 4 diagonales que vemos acá son en monte. Y procuremos que estén o que sean lo más preciso posible. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Esta pestaña que está acá también tiene que tener una diagonal. Entonces, acá doblo acá. Voy a doblar esta otra acá. Y si se dan cuenta aquí, se van a dar cuenta dónde comienza esa diagonal y a qué punto va a ir. ¿De acuerdo? Y de este lado es pliegue de valle, de tal manera que acá nos quede en pliegue de monte. Nos va a quedar este pliegue acá. Disculpe, ¿podría repetir? Muy bien. Aquí sí vamos a utilizar algo de pegamento. Recomiendo que sea con silicón líquido o si tienen Uju ahí sería buenísimo. Con pegamento cola blanca o de esa de resistol de escolar, no mucho lo... Ah, permítanme. Bueno, aquí ya la... Malitos. Tum, tum, tum. Y después de tener ya todo plegado, le vamos buscando los que son pliegue de monte con pliegue de monte y lo que es pliegue de valle con pliegue de valle. Ahí estamos. Y ahí vamos formando, por así decirlo, nuestra caja espiral. Yo acá le dejé diseñado esta parte, o le dejé como para que tenga esa base. Pero si no quisieran que tenga esta base, por así decirlo, pues solo hacen los pliegues en diagonal y nos queda de esta manera. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo que nos queda aquí, de estas como pestañas de aquí en la base, son los 4 centímetros que dejamos para de base. Y de lo que les iba a comentar de este plegado es que para que se realice o que pueda quedar de esta manera, cuando hacemos estas divisiones, cuando trabajamos las divisiones acá, esta diagonal o el ángulo que se forma acá tiene que ser mayor a 45 grados. Si el ángulo es de 45 grados, queda en una sola dimensión, es decir, todo
todo se junta y no queda altura. Y si es menor a 45 grados, no se puede plegar. De hecho, ahí se complican algunas cosas con el plegado en este tipo de cajas. No sé si tienen alguna duda, algún comentario hasta acá. Estas serían como las referencias de lo que trabajamos el día de hoy. Hay algunos libros de origami, un par de cuentas de origami de donde saqué las imágenes. Está el libro de Tomoko Fuss, Paul Jackson, Kunihiko Kasahara, y este de Dimensiones de la Sostenibilidad, que es muy interesante, por si quisieran como ver o buscar más información. Y por cualquier cosa, pues ahí me encuentran en Facebook, en mi página me encuentran como Aroni Pivaral-origami, en Instagram como Aroni-Pivaral, en YouTube Aroni Pivaral. Ahí tengo un par de listas de reproducción donde se habla de eso, de técnicas de plegado y de estructuras de papel. Ahí hay cilindros plegados que se pueden trabajar. Ahorita por el tiempo no puede como abarcar ese contenido, pero ahí están, al menos ahí están los recursos en YouTube por si quisieran aprender a trabajarlos, ¿verdad? Así que por mi parte, muchísimas gracias por el tiempo, por la atención que prestaron y los pliegues que hicieron, el espacio, la oportunidad y pues eso, por la oportunidad de compartir también un poco el origami y ver las aplicaciones en arquitectura. Que sigan estudiando, trabajando y plegando.